Buenos días, mi nombre es Cley Turmani, alumna de la Universidad Bicentenaria de Aragua, estudiante del 11º trimestre de la carrera de Derecho, y voy a exponer la socialización de las pasantías del 11º trimestre. Bueno, primero que todo, al realizar estas pasantías en la sede del Centro de Atención Integral del Niño, Niña y Adolescente, que está ubicado en el terminal de pasajeros de San Antonio, bueno, lo primero que se realizó fue empezar a investigar las reseñas históricas de la organización, ya que las realicé en una organización no gubernamental. Entonces, lo primero fue realizar la reseña histórica, empezar a investigar cuándo llegó, primero dónde fue creada en Italia. Se llama Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos y se abrevia CHIPS. Ella llegó a Caracas cuando la oleada de Vargas, en el año 1999, cuando ocurrió la catástrofe en el estado de Vargas por las fuertes lluvias que se puso en estado de emergencia. Entonces, en ese año fue que llegó la organización como tal, el CHIPS, y se radicó acá en Venezuela. Entonces, y como tal, en el estado Táchira, en San Antonio, se radicó en el año en pandemia, en el año 2020. Ella llegó como una mano aliada, pudiendo ayudar en ese estado de emergencia también, año en pandemia, que se radicó acá en el terminal de San Antonio, cuando esto funcionaba como PASI. ¿Qué quiere decir PASI? Bueno, cuando hubo el año en pandemia, las personas que iban entrando a Venezuela fueron situadas en los terminales, también en los liceos, en las escuelas, para pudiendo pasar unos 40 días de observación para que cuando llegaran a sus destinos en Caracas, Valencia, Maracay, no siguieran contagiando y propagándose la mitigación del COVID-19. Entonces, ellos funcionaron como funcionaron prestando asistencia médica, asistencia legal, asistencia psicológica, ya que los daños ocasionados o lo que las personas sufrían entrando y las que venían de paso, esas personas fueron corridas, ¿sí?, de los países donde ellos estaban. Por ejemplo, cuando se ocasionó el rechazo hacia los venezolanos. Bueno, todas esas personas fueron repatriadas para acá, para Venezuela. Entonces ellos entraban por el puente internacional Simón Bolívar y tenían que pasar unos 45 días de observación para poder continuar con su destino. Esos 45 días los pasaron ellos en carpas, que esto fue una ayuda humanitaria por medio de varias organizaciones, entre ellas CHIPS, ACNUR, y bueno, entre todas se pudo sobrellevar esta situación para que lográramos salir de ello. Bueno, finalmente pasó el año en pandemia, ellos continuaron y ellos aperturaron otros proyectos como el proyecto ECO, el proyecto Agua, Higiene y Saneamiento, el proyecto Modelo de Vivienda Saludable y el proyecto CAINAM. ¿Qué es el CAINAM? El CAINAM es un centro de atención integral del niño, niña y adolescente y mujeres, donde ellos ofrecen asistencia médica, psicológica y legal. La asistencia médica se centra en dos áreas, ¿sí?, el área médica y el área de nutrición. El área de nutrición es un proyecto para niños menores de 5 años, en los cuales se les dan micronutrientes, que son vitaminas de acuerdo a su talla, estado y peso nutricional. Se dividen en niños sanos y en niños con desnutrición aguda o desnutrición. Bueno, la otra área es el área médica, un área médica de atención integral, en la cual está diseñado para niños mayores de 15 años y para mujeres de todas las edades. Bueno, toda esta investigación se realizó en todo el personal para saber en qué área estaba yo realizando la práctica profesional. También contamos con la parte psicológica, que se le presta atención psicológica a los niños, a las mujeres, ¿sí?, ya sea porque ellos vayan, ellos quieran o porque ellos lo necesiten, que entonces cuando ellos lo necesitan es cuando son remitidos por la doctora, por las promotoras, por la gestora de casos, entonces son remitidos. Pero cuando no, también son porque la persona sí lo desea. También está el área de gestoría, que es el área legal donde trabaja la abogada, la cual se encarga de toda la parte legal
en esta organización, la cual deriva, si tiene que hacer enlaces con otras organizaciones, las realiza, todo para el beneficio de los niños o las mujeres. Continuamos con el área de la psicóloga. El área de la psicóloga, como bien se dijo, llega por decisión propia, por decisión de la persona, o porque se la deriven entre sus compañeras, como puede ser la doctora, puede ser la abogada, que es la gestora de casos, puede ser las promotoras, o puede ser también la coordinadora. Bueno, seguido a ello vamos con la parte de las promotoras. La parte de las promotoras son aquellas que se encargan de captar los casos. Ellas son las que atienden al personal, realizan la planilla de ficha de atención. Las fichas de atención la dirigen hacia dónde va el paciente, ya sea el área psicológica, ya sea el área médica, ya sea con la gestora de casos. Son las que se encargan de guiar al paciente mientras está en su estadía. Y también tenemos a las consejeras del SECNAM, que son aquellas que remiten las medidas conducentes a cada caso de los niños que son atendidos. Por ejemplo, si llega un niño no acompañado, ellas son las que se encargan de buscar a sus padres y si no consiguen a los padres, de tomar esa decisión, ya que desde que los niños están no acompañados, ellas se convierten en su tutora legal. Y bueno, teniendo todo esto en cuenta, ¿sí? Teniendo en cuenta qué es lo que se hace en la organización, ahí es donde yo tomé la decisión, junto con la tutora legal, de realizar lo que no existía en ese momento, que era un manual de procedimientos y normas del CAINAM. ¿Por qué no existía? Bueno, nunca lo realizaron, entonces para cada personal que llegaba a la organización, pues tenía que iniciar desde cero, aprender por medio de sus compañeros, empezando a preguntar, ¿sí?, de que ellos le explicaran qué es lo que iba a hacer y qué es lo que no se podía hacer. Sin embargo, no había como aquello que está escrito, aquello tangente que usted puede leer y guiarse. No, ese manual no lo hay. Por eso me parece súper importante la creación de ese manual, tanto para los empleados como para que haya algo sustentado en la norma, y en dado caso de que ocurra un error un error por parte del personal, pues ellos tengan cómo demostrar de que en ese momento no se había explicado o no se había creado, ya que en esta organización es muy frecuente que hayan cambios, tanto en las planillas, tanto como en las atenciones, ¿sí? Porque ellos es una organización que siempre está innovando, crean proyectos nuevos, entonces todo ese procedimiento que venía desde cero, pues puede cambiar. Por eso es muy importante este manual de normas. Entonces, bueno, ¿cómo se creó? Bueno, primero se creó con la reseña histórica del CHIPS, después con la reseña histórica del CAINAM, y seguido a ello es donde nosotros iniciamos en el primer capítulo, que el primer capítulo era el área médica, que está constituido por su personal, que es la doctora y la enfermera. Entonces también está. Después iniciamos con el área de psicología, que es al área al cual todas las compañeras de esta organización, todos los integrantes pueden derivarle los casos para que ellos sean atendidos. Luego venimos con el área de gestoría, que es la parte legal, en la cual igualmente las promotoras, las enfermeras, las doctoras, todas están en la obligación de derivarle los casos a la gestora de casos para que ella tome la medida conducente y sea la mejor decisión para ese niño o esa mujer. Y luego venimos con la parte de las promotoras. Como se explicó en el principio, las promotoras son aquellas que se encargan de la captación de casos, de la atención al público, y se encargan de guiar a esos pacientes para que sean atendidos por todas las áreas. Son las que se encargan de llenar las planillas, de realizar la encuesta al final de la atención del paciente. Y bueno, también tenemos el área de la coordinación, que la coordinación es la que se encarga de realizar los resúmenes del mes, de reportar todas las atenciones hechas semanalmente, y las que se encargan de aquellas derivaciones o los enlaces con otras organizaciones de ser pertinente. Bueno, por último, pero no menos importante, está la parte de las consejeras del SECNAM, que en esta organización ellas están como aliadas, ya que ellas son parte de la alcaldía. Entonces, trabajan en conjunto porque son indispensables para la toma de decisiones de los niños, y ellas son las que se encargan de tomar las medidas conducentes
cuando se tratan de niños no acompañados. Entonces, bueno, también en aquellos casos que son internacional, por ejemplo, que los niños son de nacionalidad colombiana y se encuentran en el país venezolano sin sus padres o sin sus representantes, son niños y niñas y adolescentes no acompañados. Ellas son indispensables porque ellas son las que se encargan del enlace con la Cancillería, Colombia y Venezuela, para que los niños puedan ser repatriados a su país. Entonces, bueno, esta práctica profesional realizada me pareció súper importante porque en ella vi el derecho de familia, el derecho internacional, el derecho civil, y de verdad que para mí fue una gran experiencia y aprendizaje porque no es lo mismo leerlo en la ley que vivirlo. Entonces esta experiencia de verdad que fue muy agradable. Por lo cual entonces mi desenvolvimiento en esta organización fue la realización del manual de normas y procedimientos, la cual también fue aprobado por el tutor de la organización. Y también aparte de ello, ¿qué realicé? Bueno, aparte de ese manual de normas y procedimientos, se pudo realizar junto a la tutora legal la creación de una gestoría binacional, la cual trata en el desarrollo y en el enlace de Colombia y Venezuela, ya que en Colombia también existe un CHIPS, ¿sí?, que es el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos. Existe en Colombia y existe en Ecuador. Entonces, como llegan tantos casos de niños no acompañados o de mujeres víctimas sobrevivientes de violencia basada en género, y en las organizaciones fue posible poder coordinar esta relación. ¿Para qué? Para que cuando las personas fuesen captadas en Colombia y tuviesen un destino de Venezuela, y cuando las personas se captaran en Venezuela con un destino en Colombia, bueno, podérseles ayudar con su traslado, con el voucher de alimentos y con esa conexión para que todo ello les resulte mucho más fácil. Bueno, también se pudo realizar la creación de esta gestoría binacional Colombia y Venezuela, en la cual ya se ha realizado ese enlace por medio de la Cancillería, Colombia y Venezuela, Venezuela y Colombia. ¿Para qué? Para hacerles mucho más fácil el traslado de estas personas que han sido vulnerables o que se encuentran no acompañadas, y poderles ayudar en su destino, que es el primer objetivo de esta organización, la ayuda hacia las personas vulnerables. Entonces, bueno, fueron dos cosas que se crearon en mi tiempo como pasante, como práctica profesional, en mi experiencia, que se pudo realizar la creación del manual de normas y procedimientos y también de la creación de la gestoría binacional, que ya están dando, y ya incluso en el tiempo de práctica profesional se logró la captación de un caso en gestoría binacional. Entonces para mí fue mucho aprendizaje, ya que se realizaron dos cosas en este corto tiempo. Se pudo realizar ambas cosas, que fueron también como lo primordial de la organización, y para mí fue como de mucho agrado el poder ayudarlos a ellos y la experiencia brindada. Entonces, le agradezco a la universidad por haberme aprobado las pasantías en esta organización, y le agradezco mucho a la organización por haber aceptado que yo pudiera realizar estas pasantías. Muchas gracias para todos. Espero haber explicado primero la historia y segundo lo que se realizó. Muchas gracias para todos.